Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de que me haga famoso con mis vídeos de YouTube y me haga rico y pueda dejar la educación, voy a haceros un pequeño vídeo de física, de repaso del tema de dinámica, a ver si por fin, bueno, podemos salir un poco del paso. Bien, con este vídeo lo que intento es que, además de las explicaciones que tenéis en clase, si en casa algún día os liáis, podéis echar un ojo y ver cómo analizar algún problema que sea medianamente complicado. He decidido hacer el problema del péndulo dentro del coche, ¿vale? Voy a hacer una pequeña variación. De hecho, pensaba hacerlo para el examen, pero habéis tenido suerte y lo he pensado hacer aquí y así os explica un problema ya suficientemente complejo. Bien, antes de poner el vídeo he dibujado este coche así avanzada con el lápiz del Paint y vamos a imaginarnos que este coche se mueve con una velocidad hacia adelante, la que sea, ¿vale? Suponiendo que el coche se mueva a velocidad constante, el péndulo habría de permanecer completamente quieto en reposo si lo hemos mantenido en reposo, ¿vale? Imaginemos que estamos en la autovía, hemos sujetado el péndulo y hemos arrancado el coche. Y al rato, cuando el coche lleva a velocidad constante y suponemos que no hay rebotes ni nada así raro, soltamos el péndulo y, según la segunda ley de Newton, si la sumatoria de fuerzas es cero, la velocidad es constante. ¿Qué es lo que le pasa a esta bola? Esta bola se moverá hacia aquí, este péndulo se moverá hacia aquí, con la velocidad constante, que es la misma velocidad que la del coche, que no puede ser otra, ¿vale? Entonces imaginemos que de repente aplicamos una deceleración, es decir, empezamos a frenar. Es decir, ¿qué pasará? Lo que va a pasar es que va a haber una fuerza resultante en... Uy, esto no puede hacer flechas. Aquí, esta flecha. En esta dirección. ¿Vale? Entonces... Bien, ahora vamos a ver, y la pregunta es, ¿qué ángulo tomará el péndulo cuando se produzca esa deceleración constante? ¿Vale? Esta frenada que vamos a hacer con el coche de una forma constante. Este experimento además se puede hacer y puede salir bastante bien porque, como os comenté, el experimento de acelerar el coche es un poco complicado porque mantener una aceleración constante es muy difícil, pero mantener una deceleración más o menos constante es más o menos sencillo. Bueno, más o menos. Entonces se podría conseguir durante unos instantes tener el péndulo cierta inclinación hacia adelante, ¿vale? Entonces vamos a suponer que el coche sufre una aceleración, que vamos a decir que es una deceleración A, ¿vale? Hacia atrás, ¿vale? Puedes llamarla negativa, da igual. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que el péndulo se va a inclinar. ¿Hacia dónde se inclina el péndulo? Bueno, como el coche frena, el péndulo quiere seguir en su movimiento, en el movimiento que seguía, que era un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que el péndulo se irá un poco hacia adelante. O sea, será algo... A ver, voy a hacerlo un poquito mejor, perdonad. Vale, Dios, madre mía. A ver. Vale, lo que pasa es que el péndulo se inclinará algo tal que así. Voy a coger el mismo color y así queda ya bien. Que sé que el verde le gusta a Gema. Así, ¿vale? Entonces, en este caso lo que ha pasado es que el péndulo se ha inclinado un ángulo, que yo voy a hacerlo con una pluma aquí. No, la pluma esta es fatal. Vale, cojo el lápiz. Con un ángulo respecto de la vertical, se ha inclinado un ángulo, digámosle, alfa, ¿vale? A ese ángulo. Una cosa, antes de nada, el problema voy a hacerlo sin ningún valor numérico, ¿vale? Es decir, no importa los valores numéricos, si lo podemos resolver todo con letras, luego, dependiendo del valor numérico que nos den, sustituimos y punto, ¿vale? Entonces, supongamos que el péndulo tiene una masa m, ¿no? Entonces, vamos a ver, para empezar, ¿cuáles van a ser nuestros ejes antes de poder analizar las fuerzas? Bien, nuestros ejes van a ser, como supongo que habréis pensado, porque tenéis un profesor de física excepcional, son estos. Bueno, de física sí, pero de Paint lo llevo regular. A ver. Vale, nuestros ejes van a ser estos. ¿Por qué van a ser estos ejes? Pues porque sabemos que la fuerza resultante que va a sufrir este péndulo es hacia allá, ¿vale? O sea, va en la misma dirección que la aceleración resultante. Y como os dije, es mucho más cómodo romper las fuerzas dentro del... Bueno, es mucho más fácil romper las fuerzas, poner los ejes, perdón, hacia donde se dirija la fuerza resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que se vea... Voy a hacer aquí lo que sería la bola. Vale, voy a darle un poquito más de... Esto sería la bola, el péndulo. Bueno, he cambiado de color. Perdonad. Vale.
Esto es casi peor que la pizarra digital. Vale, entonces, ahora aquí lo tengo. Vale, este es nuestro péndulo. Entonces vamos a poner nuestro eje, nuestra vertical. Vamos a trazar la vertical, que le voy a poner negra. La voy a poner aquí negra. A ver, así. Y este sería nuestro ángulo alfa, que es el que he pintado aquí. Perfecto. Entonces, a ver, esto sería el ángulo alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar las fuerzas que aparecen en este cuerpo. Mira, voy a hacer un poquito más grande esto y ya el coche ya lo tengo analizado. Vale. Entonces, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Vamos a ver. Luego pintaré las flechitas. ¿Fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Bien. Para empezar, la fuerza peso. Que siempre actúa, siempre que estemos en un planeta. O cerca de un planeta. O sea, prácticamente siempre. Y luego la fuerza de la tensión. Que va, como acordaos, la tensión de una cuerda siempre tiene esta dirección, ¿vale? La dirección de tracción. Es decir, va a tirar, una cuerda no puede empujar. Soy un poco pesado, pero a veces luego pueden ser cosas raras. Vale, entonces tenemos la tensión, perdona por la letra, y tenemos la fuerza peso, que podemos llamarla P, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza es la que vamos a romper? Si os acordáis, como la aceleración va a ir en esta dirección, lo que vamos a hacer es romper la fuerza de tensión en dos, en T sub X y en T sub Y. Entonces tendremos una T sub X que será esta, tendrá esta magnitud aproximadamente, y una T sub Y que tendrá esta magnitud, ¿vale? Se ha roto de una forma diferente como lo hago en clase, pero bueno, al fin y al cabo da igual, ¿vale? Una sería T sub X y la otra sería T sub Y. Entonces, bueno, ahora con trigonometría podemos sacarlo. Fijaos, aquí tenemos un triángulo rectángulo como siempre, evidentemente, para poder hacer la trigonometría fácilmente, ver la relación entre T sub X y T sub Y. Este cateto vale lo mismo que este, evidentemente. Entonces, vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Vamos a ver qué ecuaciones tenemos. Tenemos sumatorio de fuerzas en el eje X. Bien. En el eje X tenemos, voy a considerar positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos solamente una fuerza, que es T sub X, que es menos M. Uy, perdón, menos M nada. Es menos la tensión por... Este sería el ángulo, o sea que esto es alfa, o sea que esto sería el seno de alfa. Menos la tensión por el seno de alfa. Y esto es igual... En este eje, el sumatorio de fuerzas no es cero, como podéis ver aquí además. Además, ese sumatorio de fuerzas de este eje es masa por aceleración. ¿Vale? ¿Qué masa? La masa del péndulo, evidentemente. ¿Y qué aceleración en el eje X sufre este péndulo hacia la izquierda? Pues la misma aceleración que sufre el coche, ¿vale? Supongamos el momento ya de equilibrio, es decir, el momento en el que ya el péndulo está estático, estable ahí. Perfecto. Entonces ahora vamos al sumatorio de fuerzas en el eje Y. Realmente con la primera ecuación lo que vamos a hacer es obtener una expresión que nos dé la tensión en función de la aceleración que tenga el coche. Es decir, aquí ya podemos establecer que la tensión va a ser igual a menos la masa del péndulo por la aceleración que haga el coche, que va a llevar el péndulo también, dividido entre el seno de alfa. Y que a lo mejor podéis pensar, vaya, pero nos sale una cosa negativa. No pasa nada porque la aceleración, según nuestros ejes que me he inventado yo, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, también va a ser negativa. Por lo que la tensión, al final, valor absoluto va a ser un valor positivo. Ahora, sumatorio de fuerzas en el eje Y. Tenemos dos. Tenemos la fuerza peso, que es... perdón, es hacia abajo, es negativa. Así que tenemos la tensión en el eje Y, que es tensión por el coseno del ángulo alfa. Si os fijáis, es este cateto, ese triángulo rectángulo, menos... la masa del péndulo por la aceleración de la gravedad, que es la fuerza peso, ¿vale? Y esto sí que es igual a cero, porque en el eje Y no hay aceleración alguna. Perfecto, entonces ya tenemos la ecuación. Tenemos que masa por G es igual a tensión por el coseno de alfa. Y tensión ya sé lo que vale, o sea, es igual a menos masa por aceleración, por coseno de alfa, Dios, esto va cada vez peor, dividido entre el seno de alfa. Perfecto, ¿vale? Realmente el coseno de alfa lo podríamos pasar abajo dividiendo. Es decir, lo podríamos pasar como dividiendo al seno de alfa, lo que sería un castillo, pero a la inversa. Creo que lo llaméis castillo o telefonillo o como sea. Y se nos quedaría dividido entre la tangente de alfa, pero bueno, realmente da igual, ¿vale? Bueno, no da igual, porque queremos saber el ángulo alfa, perdonad, no da igual. O sea, primero se nos vais las masas.
y sabemos la aceleración y lo que queremos saber es alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener tangente de alfa. Vamos a hacer dos cosas para despejar esto. Podemos pasar, o como os he dicho antes, el coseno de alfa abajo dividiendo en el divisor, que a lo mejor parece un poco más raro o antinatural. Entonces podemos pasar el seno de alfa aquí arriba y el coseno de alfa abajo. Entonces se nos quedaría seno de alfa, es decir, seno de alfa pasa multiplicando, partido coseno de alfa, que sería la tangente de alfa, como podéis ver, es igual a menos aceleración, que acordaos, menos por menos es más, o sea, va a salir positivo, dividido entre g. ¿Vale? Finalmente tendremos la expresión de tangente de alfa es igual a la aceleración, bueno, menos aceleración, partido por g. O sea, ya para rizar un poquito más el rizo, tendríamos que alfa es igual a la arcotangente de menos la aceleración que sufre el coche dividido entre g, ¿vale? Este análisis, indicaros que este análisis solo nos resulta válido cuando el coche esté frenando, ¿vale? Porque vamos a considerar este ángulo. Hemos tenido consideración de signos y todo esto, ¿vale? Dependiendo de si el coche acelera o decelera, tendríamos que considerar un ángulo u otro. Si quisiéramos hacerlo de una forma que valiera para cualquier tipo de aceleración del coche, positiva o negativa, tenemos que tomar otro ángulo. Yo tomaría el ángulo respecto de la horizontal, este ángulo, porque el péndulo nunca va a ir por arriba, así que tomaría este ángulo y saldría bien. Pero bueno, al fin y al cabo, da igual, haciendo este análisis sale así de sencillo, ¿vale? Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, denle a like y ayudad a que David deje la docencia y pueda convertirse en youtuber famoso, ¿vale? Venga, chicos, un saludo.